Los 5 pintores españoles más influyentes de la historia. De Velázquez a Picasso. Hay países que se definen por su música. Otros, por sus guerras o sus palabras. España, en cambio, se ha contado a sí misma con colores. En cada siglo, en cada sombra, en cada pincelada, este país ha sabido traducir su alma a través del arte. Desde los tiempos de los Austrias hasta el siglo XX, 5 nombres han dado forma a la historia de la pintura universal. Cada uno de ellos encarna una manera distinta de mirar el mundo. 5 visiones, 5 temperamentos, 5 épocas. Y todos juntos componen la identidad artística de una nación que ha vivido entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la rebeldía. El primero de ellos es el Greco, el hombre que llegó desde Creta para enseñar a los españoles a mirar el cielo. Nacido como Doménicos Theotokopoulos, fue más que un pintor. Fue un místico que veía el mundo como un fuego en movimiento. Cuando los artistas aún obedecían las leyes del equilibrio y la proporción, él decidió torcer las formas, alargar los cuerpos, romper las simetrías. Sus figuras parecen hechas de llamas. Sus santos, de aire y de fiebre. En Toledo encontró su destino, y allí creó una pintura que no pertenecía a su tiempo ni a ningún otro. Su estilo fue incomprendido en vida. Los críticos lo consideraron un excéntrico, un loco. Pero los siglos lo reivindicaron. Fue el primer artista español que se atrevió a pintar con el alma y no con la razón. Su influencia renacería 300 años después, cuando los expresionistas lo convirtieran en su santo patrono. El Greco abrió la puerta a la emoción. Sin él, no habría existido ni Goya ni Picasso. Después llegó Diego Velázquez, el pintor de la luz y de la inteligencia. Nació en Sevilla en 1599 y, desde joven, su talento fue tan evidente que el propio rey Felipe IV lo convirtió en su retratista oficial. En la corte madrileña aprendió que el poder puede ser una máscara, pero también un reflejo. Velázquez no solo pintó a los reyes, los pintó como hombres. Bajo la armadura, dejó ver la duda. Bajo la corona, la humanidad. Su obra maestra, Las Meninas, no es solo un cuadro, es un misterio. Una reflexión sobre la mirada, sobre quién observa a quién. En el centro, la infanta Margarita. A la izquierda, el propio Velázquez, pintando. Y al fondo, el reflejo de los reyes en un espejo. El espectador se convierte en parte de la escena. Esa complejidad, esa modernidad silenciosa, lo convierten en uno de los genios más grandes de todos los tiempos. Velázquez no buscó el dramatismo del Greco, ni la oscuridad de Goya. Su fuerza estaba en la serenidad, en la precisión, en la verdad sin artificio. Cada pincelada suya es una lección de humildad. Por eso su influencia llegó hasta Manet, hasta Dalí, hasta todos los que quisieron entender la pintura no como una imagen, sino como una forma de pensar. Y después de la calma, vino la tormenta. Francisco de Goya, nacido en Fuendetodos en 1746, fue el primero en romper con la belleza. El arte ya no podía limitarse a ser adorno o adulación. Tenía que ser testimonio. Goya vivió en una España en guerra, en una Europa convulsionada, y su pintura absorbió toda esa violencia. Fue el pintor de la razón y de la locura. Comenzó como retratista de la corte, con colores vivos y sonrisas impostadas. Pero una enfermedad le robó el oído y, con el silencio, llegó la revelación. Sus cuadros se volvieron más oscuros, más sinceros, más humanos. En el 3 de mayo de 1808, las luces de los fusiles iluminan el miedo de un pueblo fusilado. En las pinturas negras, los monstruos ya no son mitológicos, son humanos. Son los fantasmas de la razón perdida. Goya fue el primer pintor moderno porque pintó sin esperanza. Miró la violencia y no apartó la vista. Su pincel fue su conciencia. Y con él, la pintura dejó de ser un lujo y se convirtió en una voz. En una denuncia. En un espejo incómodo. Un siglo después, en un mundo nuevo, el surrealismo rompió todas las certezas. Y en medio de ese caos,
apareció un hombre con bigote de relámpago y ojos de gato. Salvador Dalí, nacido en Figueres en 1904, cambió la realidad para siempre. Si el Greco pintó la fe y Goya el miedo, Dalí pintó los sueños. Dalí no solo era pintor. Era actor, diseñador, escritor, provocador. Cada gesto suyo era un espectáculo. Cada palabra, una performance. Su obsesión era la mente, lo irracional, lo subconsciente. Quería demostrar que el arte no imita la realidad, la crea. La persistencia de la memoria, con sus relojes blandos, es una de las imágenes más reconocibles del siglo XX. Pero su genio va más allá del símbolo. En sus cuadros, el tiempo se derrite, los cuerpos se deforman, los paisajes se abren como heridas. Dalí se convirtió en un dios caprichoso dentro de su propio universo. Amado y odiado, fue el último gran showman del arte. Y sin embargo, detrás de su extravagancia, había un técnico impecable, un maestro del detalle. Pocos han sabido combinar la precisión del Renacimiento con la locura del subconsciente como él. Dalí fue la demostración de que el arte no tiene límites. Solo miedo a cruzarlos. Y entonces, llegó el más grande de todos. Pablo Picasso, el niño prodigio de Málaga que transformó el arte del siglo XX. Nació en 1881 y dibujó antes de hablar. Su padre, también pintor, comprendió muy pronto que su hijo era un fenómeno. A los 10 años ya pintaba mejor que la mayoría de los adultos. Pero lo que lo hizo eterno no fue su talento, sino su necesidad constante de reinventarse. Picasso no tuvo una sola vida, tuvo muchas. Pasó por el período azul, el período rosa, el cubismo, el neoclasicismo, la cerámica, la escultura. Fue todos los pintores en uno solo. Y cada vez que el arte parecía encontrar una fórmula, él la destruía. Su obra Les Demoiselles d'Avignon fue una revolución. Rompió la perspectiva tradicional, convirtió el cuerpo humano en geometría pura. El mundo se escandalizó. Pero el futuro le dio la razón. Su otro gran grito fue Guernica, pintado en 1937 tras el bombardeo nazi sobre la ciudad vasca. Blanco y negro. Caos. Dolor. Una madre gritando con su hijo muerto en brazos. Un caballo herido. Una bombilla que ilumina la destrucción. Guernica no es solo un cuadro, es una herida abierta. Una denuncia que trasciende países, ideologías, siglos. Picasso demostró que el arte podía ser política, emoción y pensamiento a la vez. Murió en 1973, pero su nombre sigue siendo sinónimo de libertad. De rebeldía. De creatividad infinita. 5 hombres. 5 épocas. 5 formas de entender la vida. El Greco enseñó a mirar el alma. Velázquez, la luz. Goya, la oscuridad. Dalí, el sueño. Y Picasso, la libertad. Cada uno de ellos no solo pintó cuadros, pintó la identidad de España. Y en sus colores aún se puede leer la historia de un país que ha amado y sufrido con igual intensidad. Un país que aprendió que el arte es su espejo más fiel. Hoy, en los museos del mundo, millones de personas se detienen ante sus obras. Algunos las entienden, otros solo las sienten. Pero todos, sin saberlo, miran un pedazo de la historia española. Porque España no solo exportó conquista o música, también exportó mirada. Una forma única de ver el mundo. Apasionada, contradictoria, luminosa. Y ahora la pregunta es para ti. Después de recorrer estas 5 vidas, estos siglos de color, dolor y genio, ¿quién crees que fue el más grande? ¿El místico el Greco, el sabio Velázquez, el valiente Goya, el soñador Dalí o el revolucionario Picasso? Déjalo en los comentarios y cuéntanos cuál de estos artistas representa mejor el alma de España. Porque la pintura, al final, no está solo en los museos. Está en quienes la miran. Y en quienes siguen creyendo que el arte puede cambiar el mundo.